Nada. Bueno, ha llegado el señor David Luis con las verdes. Las verdes, los milloncitos. Estoy tan idiota. Con las verdes. ¿Me puedes abrir una botellita, por favor? Señora, eso. Sí, pues no, me duele la manito. Me acabo de echar crema, además. Bueno, venimos a este segundo bloque. No, no. De hecho, Bill. Llegamos a este segundo bloque para hablar justamente con estos temas del Congreso. El Congreso, justo veníamos hablando del tema de las comisiones investigadoras, que para mí muchas veces han sido, que no sirvió para nada, ¿no? Muchas veces ha habido muchos gastos, además, gente que viajaba, ¿no? Investigaciones que se pagaban. No, además han elaborado investigaciones del Poder Judicial. O sea, otra vez, el tema de la duplicidad, recursos, tiempo, politizando el asunto, beneficiando al investigado, como ha pasado con Alan García, por ejemplo. ¿No es cierto? Para este señor sí funcionan, para mí no funcionan, la verdad, pero, no han funcionado. O sea, por ejemplo, mira, si no hubiera habido la Comisión Malpica, el primer gobierno de Alan García, sí, claro, es un libro maravilloso, que tiene una cantidad de información. O sea, todo lo que dijo nuestro héroe, Poppy Olivera, en el debate, el primer debate, está en ese libro, claro, bueno, de Malpica. Claro. Y eso sale de una comisión investigadora, bueno. Claro, la comisión Weissman y la comisión Townshend. Sí, claro, eso es cierto. Pero digamos, ¿cuántas? Estamos hablando del 10% de comisiones que... Lo que sería muy interesante, que es una de las cosas que yo quiero proponer en el Congreso, de hecho está en mi agenda de trabajo, es que haya un grupo de trabajo que se encargue de evaluar cómo han funcionado las comisiones investigadoras del 2001 a ahora. ¿Cuántas han sido? ¿Cuánto han costado? ¿Cuántas han llegado a discutirse y aprobarse o rechazarse en el Pleno? ¿Cuántas han quedado a medio camino? Y en base a eso plantear una agenda de reforma que permita que se cumpla a cabalidad. Por ejemplo, que se ponga... O sea, de nada sirve terminar una investigación y que el informe se discuta en 5 meses. Claro. Tiene que haber un plazo de 1 semana para pasar al Pleno, 2 semanas para pasar... Y en fin, ese tipo de cosas que creo además que pueden ser un protocolo de investigación, ¿no? Que no ha tenido ninguno y ha estado sujeto al vaivén de lo que se resolvía en el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Cada vez estás esperando lo que decía el Poder Judicial al final. Y la sentencia del caso Discanseco puede servir como parámetro de constitucionalidad para elaborar este protocolo, digamos, de investigación. Interesantísimo eso. La semana pasada, conversando precisamente con Antero Flores, él decía, ¿no? Yo cuando fui presidente del Congreso, yo en el despacho ponía, bueno, esto evidentemente es tremendamente subjetivo, ¿no? Pero decía, yo ponía acá lo que va a pasar, o sea, los proyectos, las propuestas que van a pasar, las que podrían pasar y las que no van a pasar de ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces, a ver, es muy rápido, ¿ustedes qué piensan que deberías, o sea, a qué temas o a qué cosas puntuales debería abocarse el nuevo Congreso que sea realista pensar que van a salir adelante? Tareas urgentes. Sí, pero que sea realista, o sea, porque tareas urgentes es cambiar el proceso, la ley electoral. Eso no va a pasar de ninguna manera. Yo creo que sí se puede conseguir, por ejemplo, la elección del defensor del pueblo. Ya. Es un escándalo que hayan pasado 6 años y sigamos con un defensor del pueblo interino. El fujimorismo ha apoyado a Eduardo Vega, que es un profesional muy competente, correcto, que ha dado muestras de independencia, en la última votación, con lo cual y el nacionalismo lo maltrató de la peor manera. Sí, exactamente, con lo cual esperaríamos que esos 73 votos, digamos, ya tienes 73 votos, con lo cual con el apoyo de con el ampollo con el apoyo de un par de bancadas, la vaina de los el fujimorismo, acto fallido. No lo he hecho, tú lo has hecho. Con el apoyo de un par de bancadas más, se consigue el defensor del pueblo. Sí, claro. Y eso de inmediato, ¿no? Veo más difícil la elección del magistrado del Tribunal Constitucional, porque Viola ya terminó su mandato, pero digamos, el Congreso tiene que hacerlo, porque en el próximo Congreso se vencen todos los mandatos. Sí. Entonces, y ahí lo que hay que evitar es el famoso cuoteo y bueno, ahí más bien los 73 serían de repente un peligro, digamos, ¿no? No tienen la mayoría para... Necesitamos topos en el Congreso. Habla. Lo que se necesita es más transparencia en el Congreso y eso sí estoy de acuerdo. No, exacto, pero es que a eso me refiero. Sí, señor congresista, necesitamos topo. ¿Por qué? Falta respeto a la investidura del congresista. Hace 2 semanas no tenía papel. Hay una propuesta muy sencilla, de muy bajo costo, que es muy fácil de implementar, que es un portal de datos abiertos del Congreso de la República, que en formato amigable y accesible te permite tener de inmediato votaciones, asistencias, gastos administrativos,
toda esa información que, digamos, ahora para acceder tienes que o navegar en la web y encontrar el PDF mal fotocopiado y empezar a sumar tú con palotes, Claro. o pedir acceso a la información pública. Eso es muy importante, Alberto, ¿eh? Porque de hecho, de todas las instituciones del Estado, es probablemente el Congreso la más opaca. Cuando en verdad... O debería ser al revés, cuando ¿no? en verdad, exacto, debería Porque ser al revés. De representativa. hecho, el Congreso, según la ley, está obligado a recopilar todos los pedidos de información que se hacen a todas las instituciones públicas, ¿no es cierto? Que luego pasarían o deberían pasar a PCM. Bueno, lo que pasa simplemente en la práctica es que el Congreso se ha convertido en la mesa de partes de esas instituciones que envían su información al Congreso y de la misma manera sale hacia PCM para... Incluso, no sé si sigue pasando, pero yo hice un trabajo sobre ese tema en el 2010 y el Congreso no incluía los pedidos. Ni siquiera los incluye, es Porque verdad. decía, los incluidos que ellos habían recibido. Pues no, nosotros tenemos que recopilar información. Pero nosotros no estamos obligados a incluir los ¿qué tal nuestros. si terminas de declaración? De todas las entidades, o sea, vamos. Enviaban las de todas las otras instituciones excepto las del Se sacó Congreso. el saldo ahí. Y de hecho es la institución que menos contesta a pedidos amparados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y otro asunto, por eso es que creo que es urgente una reforma en ese sentido, y también algo que está pendiente de este Congreso anterior, pero que esperemos que de alguna manera se concrete en este, es la creación de la Autoridad Autónoma de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es un compromiso que adquirió el gobierno de Ollanta Humala con el grupo de transparencia abierta, ¿cómo es? Open Government. Sí. Y hasta ahora no se ha cumplido. No, y además, o sea, el proyecto está. No es que bueno, no. O sea, no hay que... O sea, ya Claro, está, el no hay que proyecto no parar. tenemos tinta para imprimir. El proyecto ya está en el despacho. Ay, qué escándalo. Y otro tema fundamental. Bueno, hay varios proyectos que Humala había prometido que están todavía ahí para solamente sí. firmar, ¿no? Hay un tema también que es importante, que es el Congreso no tiene un auténtico código de ética parlamentario. Entonces, por ejemplo, los códigos de ética de abogados, que es una labor, digamos, con ciertas similitudes, tienen todo un capítulo destinado al tema del conflicto de interés. Claro. Cuando es dispensable, cuando no es O dispensable. sea, ahorita es como si fuese subjetiva la cosa. Ahora simplemente ahí en las normas éticas, por ahí te mencionan conflicto de interés sin desarrollar el concepto ni nada. Entonces, claro, tenemos a congresistas que son dueños de universidades privadas, claro, es que en no la le Comisión de conviene. Educación Claro. bajándose de reforma universitaria. Esa es la definición misma de un conflicto de Pero interés. a eso voy, regreso un toque con lo que decía Luis. ¿Y eso es posible con un Congreso donde tenemos tantos intereses? Yo lo que creo es que si, por ejemplo, el tema del código de ética. Y en esa bancada además hay por lo menos 4 o 5 que tienen vinculaciones directas e intereses Pero directos. lo que yo creo es que un código de ética parlamentario es algo que creo que va a generar rápido consenso en la opinión pública y en la prensa. Dependiendo cómo se maneje, ¿no? O sea, pues tienes que palanquearlo en la opinión pública. Exactamente. Sí, claro, Y es fundamental. La ciudadanía tiene que ser el principal aliado para impulsar los temas en este ¿Y Congreso. es tan imposible el tema de la ley electoral? O sea, porque para nosotros es algo Yo planteaba algo y que lamentablemente lo que estamos padeciendo con estas últimas elecciones, con estas cosas oscuras de sacar partidos de carrera, etcétera, de pronto jalar tantos congresistas, Yo creo que sugeriría es lo que se hizo, por ejemplo, para el Código Procesal Constitucional, que es nombras a un grupo de juristas, de personas especializadas De notables. en la materia de notables, que preparan el proyecto. Ok. Y ahí que ese proyecto pase al Congreso. Y si es que el Congreso no puede ponerse de acuerdo para aprobar esto, llevémoslo a referéndum. Y que sean los ciudadanos los que voten esta iniciativa. ¿Qué se necesita para eso? Porque lo que pasa, digamos, el canal está de colectar firmas y tal, y lo llevamos a referéndum. Porque claro, la institución llamada a aprobar esas normas son las que, justamente la institución que va a ver más afectada es con juez esas y parte, normas. juez y parte. Exactamente. Otra Entonces, vez, conflicto de interés. exactamente. Entonces, evitemos eso, nombremos una comisión de especialistas que genere amplio consenso, y si no se aprueba en el Congreso, a referéndum. Efectivamente, eso fue Eso lo que sería pasó buenazo. efectivamente con el Código Procesal Constitucional, que finalmente es un código ejemplar que pudo... Y una anécdota, ¿tú sabes cuál es la única norma con rango de ley, digamos, a nivel legal, que habla de la no discriminación por orientación sexual? El Código Procesal Constitucional. claro. ¿Saben por qué? Porque no lo hizo el Congreso. Porque el Congreso no lo leyó. Claro, porque eso no lo hizo, claro. O sea, lo pusieron en la comisión y pasó. Nadie se dio cuenta que estaba. Claro. Y por eso es que, porque si no, pasaría con todas las leyes, Ajá. las que se trata de hablar, que ya hablaremos en el siguiente bloque. Ya hablaremos en el siguiente bloque. Chicharrón. que es ese bloqueo sistemático que existe del Congreso a cualquier tipo de norma que hable
de orientación sexual y identidad de género. Y es sistemático, además, no es Sistemático. o sea, es sistemático. Ni siquiera te apuesto que leen bien ni de qué se trata, ni qué cosa No, puede- ven la palabra de... No, de frente. Claro. Sí, claro. Hay una cosa importante que tiene que ver también con el asunto del Congreso, pero su relación con el Ejecutivo, bajo las condiciones que se vienen, ¿no? O sea, 73 congresistas. En realidad, el tema de la ley electoral debería ser urgente, no va a pasar, pero debería ser porque no es comprensible, no es deseable, no es saludable institucionalmente que con 36% de la votación tenga 56% de los escaños. A eso mismo. O sea, eso no tiene el menor sentido y que, por ejemplo, en Cajamarca, el 40% de la población de Cajamarca no tenga representación en el No, Congreso. y hay un tema, por ejemplo, la ley electoral tiene que ser revisada por un tema muy sencillo, que es la ley electoral es la mitad de una reforma política que se quiso impulsar a finales del gobierno de Toledo. La otra mitad era que si tú renunciabas a tu bancada, perdías el escaño. Eso nunca se aprobó. Entonces, en la práctica, tenemos mitad de reforma. Y esa mitad de reforma no ha funcionado, porque lo que buscaba era evitar la fragmentación que se veía en el Así es. Congreso. Como vemos, la fragmentación se mantiene. Entonces, por un lado, le estás costando a un grupo importante de ciudadanos en Cajamarca y en Puno, a sus representantes, a Así quienes es. ellos quieren que estén ahí, Así es. a cambio de un objetivo que no se cumple. Entonces, yo incluso me animaría, si está en el eliminar la caso, valla. y yo le haría un test de constitucionalidad, porque no me queda claro que sea una medida que cumpla con el test de Eso proporcionalidad. eso es interesante, ¿no? Se podría plantear Sí, una demanda de efectivamente una demanda de inconstitucionalidad para ver si esto tiene algún tipo de amparo, ¿no? Claro, porque Y no no- está cumpliendo el objetivo. Hay algo que se ha venido hablando durante todo ese tiempo a raíz de los 73 congresistas que podrían ser bloqueo de leyes y cualquier tipo de cosa que salga del Dedicarse a los Ejecutivo. funcionistas. Bueno, Si ellos obstruyen en algún momento o censuran un ministerio, al ministro, ¿cómo es? A un gabinete. A un gabinete, a la segunda vez los disuelven, ¿cómo funciona eso? No tengo claro. Bueno, la Constitución establece que digamos, después de una segunda censura a un gabinete es posible... o sea, que te bochen al gabinete, ¿no? Que el Pero Congreso no te lo apruebe. ¿Qué pasa con esos congresistas? Se van. Claro, claro. Se van. O sea, no es tan así que, pucha, los 73 congresistas de Fuerza Popular se pueden oponer constantemente a todo. Claro, el riesgo es precisamente ese, ¿no? Pues es interesante porque justamente este artículo de la Constitución viene de la Constitución del 79. Y la Constitución del 79 es en realidad una respuesta a la crisis Del gobierno constitucional Belaunde. del gobierno de Belaunde. Claro, Exactamente, claro. donde la coalición APRA 1, que Claro. había mayoría, se traían abajo O sea, se curaron todos la los- salud, a digamos. todos los gabinetes. Claro. Entonces, claro, el 79, este tema que se copia en la 93, es una respuesta para por lo menos dar una salida. no ocurra Es algo- una salida porque, o sea, ¿sabes qué? Me obstruye, no sirve para nada, te cierro el kiosco. ¿Qué es lo que Yo no ocurrió creo- con Belaunde y la Yo coalición? no creo que vaya a pasar eso. No es la intención del presidente que pase algo así, ni de nadie. No, de la nadie bancada, quiere ni de obviamente eso, del presidente ni no, del pero- país. Pero Y yo tenemos creo- Claro. y yo no sé si es que la bancada del fujimorismo tampoco le interese, ¿no? O sea, Tiene mucho que perder. sí, porque además... Ya por un tema de interés de No, cada en sector, todo este lo- momento tiene 73 congresistas Claro. finalmente, ¿no? Y yo no sé si eso pueda reflejarse en una próxima elección en este momento, Ahora, dadas una las cosa importante. circunstancias. Te cierro el Congreso y llamo elecciones, pero también entra, o sea, ¿elecciones todo o solamente el Congreso? No, solamente Congreso. elecciones parlamentarias. o sea, completo. Los 130. Los 130. los 130 se van a su casa y llamas a otros, pero el Ejecutivo se mantiene tal cual. ¿Y de dónde salen nosotros? No son los Elecciones. nuevamente, o sea, Claro. con campaña y toda la Con vaina. campaña. Claro. Ah, la mierda. Claro, un gasto además adicional. Claro, es un chongazo. No, un chongazo. Mejor. Eso esperemos que no. chongazo, Además hay esperemos una que cosa no. importante, ¿no? O sea, ya si te pones pechador, por cualquier hueva haces cuestión de confianza. Claro. Claro. ¿No es cierto? Oye, apruébame esto. Cuestión de confianza es cuando el Ejecutivo viene y dice, si tú no me apruebas esto, yo estoy asumiendo que no apruebas en mi gabinete y que se la estás bochando. Ah, ok. Entonces Es ¿sabes casi, qué? casi una censura. Claro, o sea, Claro, o sea, a cuestión de confianza es, oye, si me lo bochas, me estás censurando. O sea, no es tan fácil pues decir que ellos se van a bloquear y porque no van a poder. ¿no? O sea, Es difícil. Y además no tienen el menor sentido porque tienen 73 congresistas, otra vez. Nunca, creo que, bueno, desde que yo tengo uso de razón, ha tenido ninguna bancada, la mayoría de esta naturaleza, como para además a poder aprovechar y compartir todos los activos del gobierno de turno y ninguno de sus pasivos. Claro. Porque podrían sentárselos para yo hacerles, o sea, todo lo paja que hizo PPK, nosotros también, porque nosotros firmamos. Todo lo que da hasta el culo de PPK,
nosotros no tenemos nada que ver. O sea, y lo podrían hacer y explotarlo maravillosamente 5 años y se acaba y hace un proceso y gana la señora Fujimori en primera vuelta. Eso podría pasar. Yo creo que se están dando cuenta, Debería, ¿no? claramente en las últimas 48 horas o un poco más, un cambio de discurso, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro, ha salido Héctor Becerril, que además es un congresista no sé. caracterizado por su vehemencia y todo, con un ¡Qué discurso muy, bonito! muy conciliador. Ahora es Héctor Termeril. Con un discurso mucho más conciliador, ¿no? Claro. Entonces, pues claro, Ya no estamos esperando las disculpas, ¿no es cierto? el rural y el Sí. Un chocolate, dice si quieres también, un chocolate. Un sublime, Un sublime, doble. aunque sea. Qué cosa su madre. Oye, ojalá que en realidad esta cosa camine por el bien del país. Sí, sí, En claro. realidad, pero ¿no? sí es No, fundamental para que el Congreso como institución funcione, no solo el actual, sino los que vengan después, que los ciudadanos y la prensa estén atentos. Sí, esa es una de las cosas que, más allá de cómo funciona el Congreso... Por que eso yo te no lo estaba tengo diciendo de muy los claro. topos, me expresé mal. Pero necesitamos gente que desde adentro ya, o sea, toque la alarma, ¿no? Sí, sí. O sea, como Augusto Rey en el Consejo de Lima. Así es. Pero ¿No es ¿sabes cierto? qué? Que sale y le tira dedo a Pero es Castañeda. más allá de eso, es fundamental incluso que en los procedimientos parlamentarios, sea en las comisiones o incluso en las comisiones investigadoras, se incluya la participación de la sociedad civil. Exactamente. Como, o sea, no solamente una participación activa dentro de la investigación, que digamos, podría antes que ser beneficiosa, ser perniciosa, sino básicamente en la fiscalización. Y eso Y ahí hay depende... un tema clave, que es el respeto a la segunda votación. Así es. ¿Qué es lo que sucede? Así es, eso Antes- es fundamental. Antes en el Perú teníamos 2 cámaras. Claro. Con lo cual, si la Cámara Baja embarraba la cosa, aprobando una ley malísima, el Senado tenía la posibilidad de que eso no se convierta en ley. Claro. Con el Congreso unicameral se pierde esa posibilidad. Y en el Fujimorismo, que tenían mayoría, se aprobaban muchas leyes sorpresa. Que además ya... Se dan de madrugada. Exactamente, ¿no? Hay congresistas que te cuentan que, oye, yo estaba tipo en bata y de repente están pasando tal proyecto y tenían que... ¿no? Entonces, a la 1 de la mañana. A la 1 de la 2 de la mañana, de locos. Sí. Hay una ley que es con la que intervienen, no me acuerdo si el Ministerio Público del Poder Judicial, la cual entra en debate de madrugada y de golpe le ponen 12 disposiciones finales. A la mierda, qué salvaje. Así como que, oye, Pero ya con concha, ya, ¿no? 12 disposiciones finales. Claro. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, Es un contrabandazo, pero... exactamente. Entonces, para evitar eso, sin volver a la bicameralidad, que es un tema muy popular, lo que se puso fue la doble La votación. doble votación. Que es, apruebas la ley el día de hoy y tiene que pasar un mínimo de 7 días para que tú vuelvas a votar la ley en el Congreso. Pero siempre no era de segunda votación. Ese es el tema, porque claro, ¿qué es lo que busca la medida? Hay 7 días para que la prensa, la sociedad civil diga, oye, esto se va a convertir en ley, es peligrosísimo, Claro, hay que claro. hacer presión. La O ley sea, tienes tiempo para reaccionar. Exactamente. La ley evidentemente lo que hace es, dice ya, bueno, excepcionalmente, cuando son temas económicos y ponen unos supuestos, puedes exonerar de Exonerar segunda esos. votación, porque claro, si tienes un paquete económico urgente que tienes que aprobarlo antes que el viernes pase determinado tema y se Claro, vaya todo el diablo, claro. ya, se exonera. Lo que sucede es que en la práctica parlamentaria se ha Exonera vuelto todo. usual exonerar todo. Sí. Todo tiene, Ahora, todo tiene tiene- un lado económico. Porque el señor tiene que ir en taxi y darle plata. Ahora, la norma establece aquello de los 7 días, pero no establece un máximo. Y ese también es un problema porque ha pasado, por ejemplo, Que te la van faltando. algo que todos los candidatos en la primera y segunda vuelta se comprometieron a impulsar la norma, el proyecto de ley de muerte civil, ¿no es cierto? Que es un instrumento de lucha contra para la corrupción. elecciones, en fin, todos quieren matar Pero civilmente. esa norma que de hecho la hicimos en la Procuraduría y pasó después ¿Desde ese vía tiempo está ahí? el Ministerio de Justicia al Parlamento y se aprobó en primera votación. Se aprobó en primera votación y ¿qué pasó? No, no Nunca se claro. aprobó en segunda votación ¿Y hasta por hoy. qué no se exoneró? ¿Y sabes qué? Y en ese momento, claro, no se exoneró porque no había ninguna voluntad. Pero muchos de los que después dijeron, vamos, bueno, nuestros congresistas ahora se encargarán Claro. de eso, estaban los congresistas, han sido reelectos, algunos han sido Y siguen ofreciendo- y siguen ofreciendo muerte civil. Entonces, claro, yo creo que es cierto lo que dice Alberto, pero habría que poner coto también a esa práctica perniciosa, ¿no? Sí, terrible. Bueno, vamos al tercer bloque, ¿no? Para ver un tema bastante más serio que la política. ¿Dónde vas? Chelas. El profesor Girafales. También si quiere, huevón.